tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este lunes. No le agarró el agua, no agarró el agua por ahí o el tráfico que se ha convertido esta ciudad en un caos total. Pero bueno, gusto que nos acompañe en este lunes en este programa en vivo de Agenda de Medios, en este ejercicio de comunicación de ida y vuelta, en esta función de la televisión y la radio pública en este país que es fundamental. Y para esto la Corte B, bueno, ha diseñado este tipo de programas. Y hoy vamos a hablar de un tema, creo, muy interesante. Poco le prestamos atención a veces. Y antes de lanzar la primera pregunta, no a los invitados que tenemos, sino a mis amigos los periodistas, quiero decirles que usted puede comunicarse con nosotros al teléfono 951-233-5623. Está apareciendo aquí en su pantalla, 951-233-5623. Les recuerdo que es mensaje. Difícilmente le contestaremos, pero por mensajes de textos, ahí nos puede mandar preguntas, comentarios, información que está a su disposición. Estamos también vía internet, estamos en el siguiente link. Usted puede sintonizarnos en www.corteboaxaca.gov.mx. Síganos también vía internet. Estamos en las redes sociales, Twitter, Facebook, como su servidor Fernando Miguel. Así es de que vamos a iniciar este programa. Y hoy tengo aquí como compañeros periodistas, grandes amigos, Omar Aguilar, que hoy está por Oaxaca y me da mucho gusto. Ya no se me vaya a Uruapan, Omar, bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Mucho trabajo. Afortunadamente sí, con el tema de expansión de Noticiero del Radiorama, con mucha presencia en Michoacán, en Guerrero, en Chiapas también, prácticamente todo el sur sureste, por supuesto Oaxaca. Punta de lanza Oaxaca, muchos temas. Sí, hay muchos. Y bueno, alguien que va, viene, nos saludamos, bromeamos, se esconde, pero con muy buenos resultados. Parece. Bienvenido, Francisco J. Sánchez. Fernando, buenas noches, buenas noches. Gusto volver a vernos otra vez. Claro, sí, un gusto. ¿Por qué dije que los presenté primero a ellos? Porque antes de presentar a mis invitados, o a los invitados de usted también, quiero preguntarles a ustedes dos, ¿qué entendemos o qué entienden por la parte de desarrollo social y humano? ¿Quién dice yo? ¿Qué entendemos por esto? Por favor, porque Paquito, esto va a dar pie a lo que van a decir. Mira, yo así de bote pronto lo único que se me ocurre a mí pensar es en pobreza y marginación. Sinónimo que tenemos. Y menos eficiencia. Digo, la experiencia la tenemos, ¿no? A lo mejor el concepto de desarrollo social nosotros lo vemos aquí como el simple hecho de poder cubrir con las necesidades primarias de la población y de los ciudadanos. Mientras en otras entidades del país pues se ubica más como parte de, digamos, la base del desarrollo económico, industrial, puede ser el norte del país, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, en el caso de desarrollo social, pues también podría yo poner cultura en el otro extremo, pues, ¿no? Sí. A lo mejor creo que va de la mano todo, o sea, la salud, la familia, la cultura, los campo, indígenas, o sea, etcétera, ¿no? porque, perdón por el expresión, Omar, y siguiendo lo que dice nuestro compañero, o sea que todos estamos tan jodidos de que todo implica esto. Mira, yo creo que efectivamente tiene que ver mucho, sobre todo la zona donde estamos criados, el ambiente en el que nos desarrollamos y también las condiciones que los propios gobiernos nos permiten tener para poder realmente tener un desarrollo y una calidad de vida. Por ejemplo, quienes hemos tenido la oportunidad de ir a otros estados, sobre todo hacia el norte de la República, es otro estilo de vida, es un tema de trabajo en competencia, de tener la mejor preparación, el buscar y luchar por tener una posición de primer nivel y no ser conformista. Que el gobierno, por ejemplo, al sur-sureste, se vuelve el gobierno como el cliente más importante de los empresarios. Del centro hacia el norte es uno más de los clientes, pues tan potencial o tan fuerte como otra empresa, como un corporativo. Yo creo que todo este tipo de cuestiones es un conjunto, una conjunción de el ambiente, la idiosincrasia, la educación, el nivel educativo, el tema de las organizaciones sociales, el tema también de la propia base de la sociedad, que es la familia, ¿no? Si nos acostumbran a que todos nos los tienen que dar peladito en la boca. Papá gobierno, me simple y sencillamente. Pues el desarrollo social siempre va con gobierno, desafortunadamente, ¿no? Desafortunadamente siempre se le pone la responsabilidad al gobierno. Hay también otros sectores como el privado, claro, el desarrollo que tiene y la participación. Y pareciera que este gobierno tiene toda la responsabilidad de darle casa, vestido y sustento al ciudadano, ¿no?
Bueno, y ahora sí paso a presentarles a mis invitados, que estamos de lujo en este día. Está con nosotros Aida Fabiola Valencia Ramírez, ella es secretaria de Desarrollo Social y Humano. Bienvenida. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Al contrario, un gusto que nos acompañe. Aquí encantada de estar con usted. Y un gran amigo que hace años que no lo veía. Casi tenemos el mismo color cabello, ¿verdad? Pero grandes amigos. Bienvenido también Constantino Pérez Morales, coordinador de planeación del Comité para la Planeación y Desarrollo del Estado, COPLADE. Bienvenido. No, pues muchas gracias por la invitación para platicar de este tema tan interesante, ¿no? El del desarrollo social, ¿no? Que planteaba. Hablar de desarrollo social en Oaxaca, por eso quise hacer este preámbulo, pues pareciera que, como decíamos al principio, bueno, que papá gobierno nos resuelva todo, pero es un trabajo demasiado intenso, es un trabajo que a veces no se ve, ¿no? Porque hay que estar trabajando con esa parte, nadie le quiere entrar. Claro. Mira, yo creo que el desarrollo social, más que hablar de que el gobierno te lo da todo, desde mi opinión, y por lo que hemos visto en el país, México, en el 2004 es cuando se crea la Ley de Desarrollo Social. Antes no se medía la pobreza en este país y a raíz de la Ley de Desarrollo Social se crea entonces el Coneval, que es el organismo autónomo que año con año nos está diciendo cómo vamos en crecimiento en el país. Y en Oaxaca fue hasta el 2014 cuando se aprueba o se crea una ley de desarrollo social. Más que hablar de pobres, es realmente hablar de cómo está el crecimiento económico, el crecimiento humano, el crecimiento de capacidades. El desarrollo social y humano en Oaxaca está articulando hoy en día varias instituciones para hacerle frente al crecimiento de las regiones. Hoy en nuestra ley de desarrollo social que tenemos muy marcado, Fernando, cómo es que las comunidades se están organizando por microrregiones y que, por cierto, me da mucho gusto que esté aquí el doctor Constantino, que es el autor de esta teoría de microrregiones, y cómo es que se tiene que conjuntar el esfuerzo financiero, el esfuerzo gubernamental, para que se desarrollen las capacidades de manera sustentable en las regiones. Creo que tenemos una gran diferencia ahora de poder medir también el crecimiento que tiene cada microrregión. Debo decir también que el país hoy en día está completamente polarizado, Fernando, porque el desarrollo del norte, del sur y del centro es un desarrollo que va en desequilibrio. O sea, mientras la brecha de desigualdad en el sur es muy amplia, en el norte están cerrando filas, pero también tiene que ver con desde mi opinión, un diseño de política pública que está dejando en el abandono a las regiones. Creo que el crecimiento tiene que ser, ahora sí, detonarse desde las regiones, desde las microrregiones, y como hoy se está focalizando en Oaxaca, el esfuerzo y la continuidad esperemos que se pueda dar, porque en 6 años obviamente el desarrollo es imposible. Estamos dejando un legado que es un legajo jurídico, un legajo legislativo, que va a permitir tomar decisiones importantes en los próximos años. Constantino, y también va para ustedes el comentario, Constantino. Mira, yo quisiera reflexionar acerca de lo que dijeron. Me parece muy interesante lo que decían acerca de por qué el norte va muy bien, ¿no? Yo te diría por qué hace 50 años, hace 60 años, le metían tanto dinero al norte, ¿no? Sistemas de comunicación, ¿no? Una alta infraestructura. ¿Y por qué el sur se quedó tan atrás? Dime cuántas carreteras tenemos de veras de primer mundo en el sur del país, ¿no? Sobre todo en el sur, en esta parte de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. La autopista del Sol, no creo que exista otra. O sea, son pocas las vías de comunicación y la infraestructura que le da vida económica a estos estados, ¿no? El propio presidente lo ha reconocido, ¿no? O sea, yo creo que esas diferencias regionales se dieron, no ahorita, vienen como una cuestión histórica por las preferencias que se tuvieron, porque al norte tenemos al principal mercado en el mundo, ¿no? Entonces tú tenías que cargar tu desarrollo de infraestructura viendo hacia un mercado potencial muy grande. Y sí, está muy bien, se han desarrollado perfectamente, pero ¿qué fue pasando con los estados del sur? Fueron siendo rezagados. Ahora comienzan a voltear, ¿no?, la visión el gobierno federal hacia estos estados. Por eso la necesidad de crear lo de las zonas económicas especiales.
¿no? Pero también no crees que es un consuelo, Constantino. No, yo creo que no. Mira, te pongo un caso. Por ejemplo, estamos hablando de política. Yo me acuerdo de Zedillo. De Zedillo estamos hablando más de 20 años, ¿no? Y decía, señores, Oaxaca va a ser el termómetro de la política social de mi gobierno, ¿no? Pero Y te voy a y- hacer- sí, te voy a Pero hacer- igual, ¿no? Y también el antecedente de que siempre estamos nosotros pensando que el sur es el que tiene el mayor número de recursos financieros. Y en cambio en el norte, si te das cuenta, la mayor parte de ellos... Déjame dudar de ese asunto, ¿eh? ¿Ah, Te sí? lo digo sinceramente. A ver, O sea, ¿por qué? Porque si yo veo el presupuesto del programa, el presupuesto federal del gasto programable, apenas el 11% nos va correspondiendo a nosotros, a los estados del sur. Pero cuando en el año 2007, 2008, traíamos más del 13%, ¿no? Y ha ido bajando. O sea, hemos hecho ejercicios donde nosotros podemos demostrar que el gasto programable para estos 3 estados fue disminuyendo, ¿no? Y lo mismo pasó con la inversión. Entonces, ¿dónde estaba el apoyo realmente a los estados del sur? O sea, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos cuando manejamos las estadísticas de finanzas públicas. ¿Por qué? Porque solamente agarrando los datos duros de ellos, podemos saber si de veras estuvimos siendo apoyados o no. Y sí te puedo demostrar con datos estadísticos que tengo aquí a la mano. adelante. Mira, No, pues ya eso si quieres. se trata de platicar. Pues, ¿no? Se Por trata de eso- que te cambie. Creo que también que un factor que ha influido muchísimo es el tema de la corrupción. Creo que se ha permitido hacerse de la vista gorda a muchos gobiernos y en general a toda la sociedad. Yo tengo 33 años y durante toda mi vida, digamos que crecí, me he desarrollado bajo un régimen priista, ¿no? Me tocó afortunadamente los cambios de gobierno, Vicente Fox, Calderón, pero la constante siempre fue la corrupción, el cómo buscar llegar al punto de la manera más fácil, aunque nos cueste un dinerito, cómo evadir un tema de una infracción, cómo lograr que nos otorguen un documento. Y creo que ahí es donde también los gobiernos perdieron esa vigilancia y ese control que han permitido que esa política social, que esos esfuerzos tan enormes que se han realizado y que se ha gastado muchísimo dinero en apoyos a discapacitados, en apoyos a personas ciegas, en distintos programas de asistencia social se hayan perdido. Hemos visto cómo hay listas infladas, hemos visto que de repente tienen que ir a cobrar y cuando llegan resulta que ya cobraron, ¿no? O que no llegan los pagadores porque no pertenecen ciertas personas a una organización o representan también un capital político para quien está o busca el poder. Entonces, creo que también ha sido consecuencia de esa pérdida, ese alejamiento, esa gran brecha por el tema de la corrupción en primer lugar. No, para terminar nada más, y antes de Ya pasar vamos al a tema. pausa, nos queda un tema. minuto para pausa. Yo creo que una de las cosas importantes de este sexenio es que se comprobó, por lo menos se rompió un mito, ¿no? Que el cambio, la alternativa electoral política no significa bienestar, no significa éxito de políticas públicas. Estamos hablando que el problema no es de partidos, pues, es de estructuras. Y no solamente de estructuras de gobierno, pues. Vamos a una pausa y regresamos porque ya se nos fueron los primeros 16 minutos. Ah, tan rápido. Digo, para que vayan midiéndole, ¿no? Una pausa y regresamos. Tengo ya unas llamadas, dice la terminación 4417, dice, no es que el gobierno dé todo y que habrá oportunidades de trabajo, que habrá oportunidades de trabajo y como si se mantiene a gente que no hace nada dentro del gobierno, eso no se vale. ¿Se van a abrir las regiones económicas? Esa es la pregunta, para explotar las tierras del campesino, pero no para el beneficio de ellos. Tengo otras que le diré más adelante. Después de la pausa, si quieren, contestamos con una pausa y regresamos. Hay muchas preguntas. Alguien me decía hoy, ¿podrían ser los gobiernos o son los genes? ¿O son los genes de los oaxaqueños? Perdón, así me lo planteaban hoy. Y alguien más me decía, saluda a los mercados, dice, es que tampoco estamos dispuestos a ceder nada. O sea, queremos que todo cambie, pero no queremos cambiar nosotros. O alguien quiere construir un puente, una vía o una tortillería. No, es que aquí no la puede hacer en esa esquina porque aquí venía a jugar canicas Toledo y no lo toque. O sea, llegamos a esos extremos y a creer cosas, ¿no? Y en el peor de los casos, y creer cosas cuando las redes sociales, perdón que lo diga, pero, oiga, el Face dice que la investigación que el alacrán sirve para curar el SIDA. No los creemos. Hemos llegado a esta parte donde el ser humano dejó de creer esta. Eso que dudamos. Pero las cosas ahí están, habría que ver que sí funcionan. Regresamos.